Gracias por sintonizar nuestro mensaje semanal. Si deseas apoyar directamente el Ministerio de Rancho en Español, lo puedes hacer a través de nuestra página web o por mensaje de texto. Tu generosidad es de gran impacto y nos ayuda a continuar avanzando la causa de Cristo en nuestra comunidad hispana. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Le nombré a esta prédica superstición o discernimiento. Y otros títulos que pensé en ponerle son cómo distinguir la voz de Dios o desarrollando nuestro oído espiritual. Así que cualquier título que usted le pueda poner está bien por mí. ¿Okay? Superstición o discernimiento. Y voy a explicar rápidamente la diferencia de estas dos palabras. ¿Okay? La superstición consiste en confiar en señales, objetos, rituales, que según la persona, según la creencia, traen buena suerte o mala suerte. Algunos ejemplos de supersticiones de buena suerte son cruzar los dedos. ¿Cuántos todavía usamos eso? Cruzamos los dedos, Señor, que saque buenas calificaciones en mi examen. Tocar madera, okay. Tirar monedas a una fuente, tirar arroz a los recién casados. ¿A cuántos les echaron arroz en su boda? Ok, allá en el rancho donde yo vengo, allá sí tiraban arroz. Ok, supersticiones de mala fama, dice ver un gato negro cruzando el camino. A veces, te va a traer mala suerte. Pasar por debajo de una escalera, okay. Romper un espejo, derramar sal, cosas, creencias que la gente trae. Esas son supersticiones. Por lo regular, la superstición se relaciona con el miedo y la ignorancia de saber quién es realmente Dios. Porque, iglesia, un cristiano maduro no cree en la suerte, ¿okay? O en supersticiones, sino que creemos en la soberanía de Dios, que Él está sobre todas las cosas. Amén. Y esto nos lleva a la siguiente palabra, discernimiento. Diga discernimiento. Esto es la capacidad espiritual de distinguir entre lo que es correcto y lo que no es, entre la verdad y la mentira. Es la capacidad de distinguir si una voz viene de Dios o de otra fuente. En otras palabras, discernimiento es tener la capacidad de poder ver más allá de las circunstancias, porque a veces las circunstancias nos dicen una cosa, pero cuando un cristiano es maduro ve las cosas mucho más allá, las va a interpretar más allá de lo que está viendo su ojo físico. Okay, entonces, más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver, porque nosotros no queremos ser gente supersticiosa, no podemos, ¿verdad? Que caminamos en temor, siempre pensando, miraste ese pájaro negro que está parado en mi casa, pero es que ya tiene 5 días que viene a la misma hora, exactamente a las 10:15 de la mañana, y usted anda caminando con miedo porque el pájaro está allí. Y tal vez simplemente el pájaro le gusta la sombra ahí. Entonces la superstición no viene de Dios y es algo que siempre trae temor. Queremos ser gente que desarrolla su oído espiritual para reconocer la voz de Dios. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, entonces vamos a ver una historia en el Viejo Testamento. Esta historia es muy triste, que termina en una tragedia de un profeta que pagó un precio muy alto porque le faltó discernimiento y porque no pidió confirmación a Dios. Okay. La historia se encuentra en Primera de Reyes 13. Voy a estar leyendo bastantes versos, pero los voy a leer rápido. Okay.
Y les voy a dar un pequeño contexto de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel se encontraba en grandes problemas, casi siempre el pueblo de Israel en problemas. El rey David había muerto y ahora se estaban levantando reyes después de David que desviaban al pueblo, lo metían en problemas porque lo guiaban a pecar, levantaban ídolos y les decían, no, estos son tus dioses, Israel. Y ya no seguían las ordenanzas de Jehová. Y en Primera de Reyes capítulo 13, Dios envió a un profeta al rey actual que era Jeroboam. Y estas fueron las instrucciones que Dios le dio a este profeta. Le dijo, ve, da la palabra de juicio al rey porque estaba en pecado. Mas no comas ni bebas ni regreses por el camino que fueres. En otras palabras, tienes que regresarte por otro camino. Cuando el profeta da la palabra al rey, el rey le dice en Primera de Reyes 13, 7 al 9, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Ok, hasta ahorita todo va bien, ¿verdad? El profeta obedece a Dios y regresa por diferente camino. Este profeta estaba convencido de la importancia de obedecer a Dios antes que al hombre. Aunque me dieras la mitad de tu casa, le dijo, yo no iría contigo. Algunos de nosotros tal vez si nos dieran esa opción dijéramos, uy, qué bendición, voy a dar los diezmos, voy a hacer bendición a mi familia si el rey me diera la mitad de su casa. Pero este joven, porque era joven, en una parte del verso del capítulo 13 dice que él era un profeta joven. Entonces él estaba convencido, yo tengo que obedecer la voz de Dios, las instrucciones. Bueno, sigamos con la historia. Primera de Reyes 13, del 11 al 19. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, clave. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces volvió él con él y comió pan en su casa y bebió agua. Tal vez, iglesia, te estés preguntando lo mismo que me pregunté cuando yo leí este capítulo. ¿Qué le pasa a este anciano viejo profeta? ¿Y por qué le está mintiendo al varón de Dios? ¿Por qué le está mintiendo? Si era también un profeta. Lo siguiente que voy a decir es mi imaginación de lo que está pasando con el profeta, ¿ok? Eso no está en la Biblia. Esto yo estoy tratando de ver cuál es la situación de este profeta viejo. La Biblia no nos dice pero sí, por qué, pero lo que sí sabemos es que el plan era de engañarlo. Él era un profeta ya viejo, tal vez Dios no había hablado por él en mucho tiempo.
Tal vez él había tenido su tiempo de joven donde la gente lo respetaba. Ah, sí, ese era el varón de Dios. Dios lo usa, cuidado con él. Tal vez él tuvo ese tiempo, pero ahora Dios había levantado a un nuevo profeta. Ahora este joven, Dios lo había enviado de otro lugar a traer palabra al rey para proclamar juicio contra el altar de Jeroboam. ¿Quién sabe? Tal vez le dio celo dentro de él. Yo quiero conocer a este profeta. Y lo manda a traer. Y el profeta le dice, estas son las órdenes. Y es interesante que lo que Dios le dijo, él fue probado 2 veces. Con las palabras exactas que Dios le dijo, no lo hagas. La primera fue con el rey y ahí pasó la prueba. Él dice no. Y luego se encuentra con este viejo profeta. El caso, iglesia, es que el profeta joven cae en la mentira. Dice que volvió con él, comió y bebió. Dios le había dado instrucciones específicas. Y vamos a leer el resto de la historia en 1 Reyes 13 del 20 al 25. Rápidamente lo voy a leer. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora, escucha la voz de Dios. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Creo que hay mucho que podemos aprender acerca de este joven profeta. No sabemos, como dije, mucho del profeta joven tampoco. No sabemos cuánto tiempo tenía de profeta. Lo que sí sabemos es que era joven. Y quiere decir que no tenía mucha experiencia y era un varón de Dios. Esto quiere decir que él ya había profetizado algo y se había cumplido. En el Viejo Testamento it was crucial, era súper importante que si alguien era profeta, lo que tú profetizabas se tenía que cumplir. Si no se cumplía, te apedreaban. Entonces, este profeta Dios ya lo había usado y la gente lo respetaba y le decían el varón de Dios. Por cierto, si usted va a su casa y lee todo el capítulo, cuando él viene y da el juicio al rey, la Biblia dice que el rey Jeroboam se enojó y extendió su brazo y dijo, agárrenlo, atrápenlo, porque quería matarlo. Y su brazo, su mano se secó. Y luego le pidió al profeta y le dice, por favor, ora por mí porque mi brazo está seco. Y Dios en su misericordia, ¿cuántos saben que servimos a un Dios tan misericordioso? Él estaba en pecado, Dios le había mandado un juicio y el profeta ora, sí Señor, sánalo, y Dios lo sana. Ahí está todo en el capítulo 13. Entonces este profeta tenía fama de que era un varón de Dios porque él estaba obedeciendo. El pueblo lo respetaba y lo veía como un varón de Dios. Mas aquí vemos que cae en la trampa cuando le dice el viejo profeta, yo también, le dice, soy profeta y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Entonces, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con las voces que estamos escuchando. Mucho cuidado con las voces que estamos escuchando. La persona que viene y te aconseja esto o aquello, lo que vemos en YouTube, lo que vemos en Facebook, lo que vemos
¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Porque no todo lo que tú estás viendo viene de parte de Dios. Hay personas que han pagado un precio muy grande por no pedir a Dios confirmación, por no pedir a Dios guianza y dirección en decisiones que han tomado. Estoy hablando en decisiones grandes. Porque ¿verdad? Como dice el dicho, no todo lo que pone Dios enfrente de ti o lo que está enfrente de ti, tú tienes que entrar en ello. Una persona puede venir y decirte, anoche tuve un sueño y Dios me dijo esto y aquello. Pero si Dios no te ha enseñado a ti, ¿qué es lo que tú debes hacer? Es ir y pedir a Dios confirmación. Hay muchas cosas que tienen sentido común. No necesitamos confirmación, no necesitamos mucho discernimiento, pero hay voces y hay circunstancias y emociones que van a parecer a la voz de Dios y van a parecer a la guianza de Dios, y ahí es cuando debemos de tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando yo estaba noviando con mi esposo, era common sense, sentido común. Vino una hermana y me dice, Dios me enseñó que este muchacho no es para ti. Y yo me quedé, ok, pero pues me voy a casar con él. Pues Dios no me ha enseñado nada a mí. Pero la gente, y puede ser, iglesia, que sí tengan esos sueños. Pero ¿será que los debes de creer? No. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Y les voy a compartir rápidamente 6 formas espirituales de desarrollar el discernimiento. ¿Okay? Número 1, pasa tiempo en la palabra de Dios. Si un cristiano no conoce la palabra de Dios, si un cristiano no levanta la palabra de Dios y la lee, iglesia, lo siento, pero usted no va a crecer. Y usted va a ser una presa fácil para las mentiras del enemigo. Y va a ser muy difícil desarrollar el discernimiento. Tú necesitas conocer la palabra de Dios, porque allí es donde la palabra de Dios es viva. Las palabras de Jesús salen y empiezan a hablar a tu corazón. La Biblia nos entrena nuestro espíritu para reconocer la voz de Dios y detectar las falsedades. Número 2, ora por discernimiento. Pídele a Dios directamente, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide a Dios sabiduría, Él está dispuesto a dártela. Número 3, sé sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da, como dice en inglés, empujoncitos interiores. Okay? Nos da paz cuando algo está bien y nos da inquietud si algo está mal. Entonces pide a Dios dirección. Si a Dios se alegra, se deleita cuando nosotros venimos delante de Él. Aprende a conocer esa voz suave. Número 4, verifica los motivos, los tuyos y los demás. Pregúntate, ¿se trata de la gloria de Dios o de la mía? En todo lo que está uno haciendo, en todo lo que uno hace, ¿se trata de mí o de Dios? ¿Verdad? Me encantó la prédica de Pastor Ernesto la semana pasada, porque a veces tenemos estos eventos, tenemos cosas grandes y pensamos que se trata de nosotros, o no vemos que se trata del reino de los cielos, que se trata de, estamos juntando a 2 culturas, estamos juntando a 2 gente, pero el reino de los cielos, así es de toda raza, toda nación, toda lengua, una iglesia. Amén. Número 5, mantente humilde. Dígale ya a su prójimo, sé humilde. Al que está atrás de usted, dígale, sé humilde.
¿Cuántos humildes hay aquí? Levanten la mano. Tenemos a 3 humildes. Iglesia, el orgullo ciega, pero la humildad abre los ojos espirituales. Un corazón dócil es clave para crecer en discernimiento. Si una persona trae orgullo, es muy difícil que Dios trate con ella. O sea, para Dios no es nada imposible. Él transforma corazones de piedra, dice, en corazones de carne. Pero va a ser muy difícil de que esta palabra que yo estoy hablando tú la recibas si tú traes orgullo. Porque el orgullo es caminar pensando que eres mejor. Pensando que, o sea, esta iglesia no merece mi hermosa presencia. Es el orgullo. Entonces es muy difícil que Dios trate con nosotros cuando traemos orgullo. Entonces, para tener discernimiento necesitamos ser libres del orgullo. Ok, número 6, mantente libre de la ofensa. También dígale a su prójimo, ser libre de la ofensa. Una persona ofendida ve todo casi al revés de lo que realmente es. Y déjeme decirle que hay veces caminamos ofendidos y no nos damos cuenta. Y eso es otra cosa que el Espíritu Santo te va a enseñar. Yo le digo porque yo este verano Dios trató conmigo y me dice, tú traes ídolos, Amparo, y también caminas herida. Y es el Espíritu Santo quien escudriña nuestro corazón, quien nos enseña esas áreas donde, Señor, perdóname porque sí. Yo estoy poniendo mis ojos en otras cosas y no estoy confiando completamente en ti. Y sí, Señor, sí estoy herida. Sí estoy lastimada y yo necesito que me sanes porque yo estoy decidida a que se resbale todo. ¿Cómo se dice? Toda ofensa. ¿Cuántos quieren vivir sin ofensa? No hay mejor manera de vivir. Hay personas, iglesia, que son amargadas por cosas que les pasaron en su niñez, por cosas que les pasaron el año pasado. Caminan amargados. ¿Y por qué si Dios dice, ¿por qué? Let it go. Y cuando uno vive, esa es una decisión que cada persona puede hacer, que tú puedes hacer. Cuando tú dejas la ofensa, nada te va a tocar. Nada. Me hicieron, pues Dios los bendiga. Tú caminas con tus ojos puestos en Cristo. ¿Me están siguiendo, iglesia? Amén. Entonces, libres de la ofensa. Si no aprendemos a dejar que la ofensa se nos resbale, va a ser, iglesia, muy difícil desarrollar nuestro oído espiritual y discernir la voz de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque siempre andamos enfermos. Entonces vamos a ver las cosas al revés. Entonces, iglesia, el discernimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias, a evitar el engaño o las apariencias falsas, a crecer espiritualmente. Y esto de escuchar la voz de Dios, esto del discernimiento no es de un día para otro. Se lleva tiempo, se llevan a veces años, porque entre más estás conociendo a Dios, empiezas a escuchar su voz más claro, dependiendo en la situación que estés pasando. Y Dios quiere estar en cada situación. A veces pensamos, señores, he estado mucho tiempo en este desierto, o Señor, he estado mucho tiempo en esta tristeza o en esto, y Dios te dice, yeah, but I'm here. I haven't left you. Yo no te he dejado. Entonces, cuando ya pasas por ahí, ves cómo Dios ha sido fiel. Y ves cómo ahora eres más fuerte. Ahora confías en Dios aún más. Ahora ya no te tumba cualquier cosa. Ahora ya no te lastima cualquier cosa, porque tú sabes quién pelea tus batallas. Tú sabes quién está contigo en la tormenta.
Tú sabes quién está contigo en el desierto. Amén. Esto ocurre, como dije, con el tiempo. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a cualquier persona que te dice: yo soy un profeta y traigo palabra de Dios para ti. Porque a nosotros nos encanta eso. La gente busca eso. ¿Cuánta gente vive engañada por profetas que escuchan en YouTube? Soy profeta. Este muchacho, Sergio, me estaba diciendo, por cierto, que mi esposo me enseñó el video de un señor que está vendiendo terrenos en el cielo. ¿Cuántos vieron el video? Iglesia, y está chistoso, pero hay personas que caen en esas cosas. Seamos cristianos maduros que conocemos la voz de Dios. No estemos buscando la voz de Dios en otras personas. Si Dios quiere hablarte a ti, ahí cuando tú estás en lo oscuro, solo, allí es cuando es tiempo de buscar a Dios. Ahí es cuando lo puedes escuchar. Aquí Dios habla, pero lo personal viene cuando tú estás a solas. Nuestro carácter se forma de lunes a sábado. ¿Qué haces con todo lo que escuchas? Con todo lo que has sabido de ser cristiano de lunes a sábado. Ahí es donde tu carácter se forma. Ahí es donde Jesús quiere hablar contigo. Entonces vamos a ser cristianos maduros que saben escuchar, que saben discernir la voz de Dios. Le contaba a una familia la semana pasada, que aquí están. Ahí está mi esposo también. Es un testimonio que cuando yo llegué aquí a Rancho, allá en el 2015, todo era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Yo vengo de una iglesia apostólica, una iglesia que fue una gran bendición en mi vida. Ahí Dios me transformó, ahí Dios me cambió, ahí Dios formó parte de mi carácter, ahí Dios se reveló a mi vida. Entonces, cuando yo llego a Rancho, Dios nos trae aquí. Sentí como que alguien me había, ¿cómo se dice?, jalado la carpeta de los pies. Y obviamente mi esposo ha sido una gran ayuda en todo este caminar. Él ha sido una ancla segura en todo este proceso. En nuestro proceso de llegar aquí a Rancho y todo. Yo soy más emocional, él no, él más firme. Pero como les digo, la manera que yo lo puedo describir en cómo yo me sentía es que como que alguien me había quitado esa alfombra, ese seguro de mis pies, y me habían dejado en una situación difícil, inestable y muy vulnerable. Porque era todo tan diferente a lo que yo conocía. Y había mucha gente en Rancho en ese tiempo. Aún la iglesia de inglés tenía mucha gente. Y recuerdo que el equipo de alabanza de inglés tenían muchos artistas, tenían muchos jóvenes cantantes, o sea, músicos y muchos jóvenes con mucho talento, parejas jóvenes. Y yo me sentía que no cabía en ningún lugar. De repente... o sea, me sentía como que, Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Y luego de repente se fue el micrófono. Aleluya. ¿Ya me escuchan? De repente se fue el micrófono. Ya pronto termino, denme 5 minutos, ¿ok? Ya me quieren callar, yo creo. Está buena la historia, ¿verdad? Bueno, el caso que yo... ¿Dónde estaba?
de repente empiezan a irse mucha gente. Se empezó a ir a los artistas a la derecha y a la izquierda, se empezaron a ir. Y yo me sentía como, en ese tiempo Rancho en Español estaba con otros pastores y éramos unas personas de 15, éramos como 15 personas, yo creo, teníamos servicio 2 veces al mes, etcétera. Entonces yo empecé a sentirme que ¿dónde estás, Dios? Señor, ¿dónde estás? Hicimos decisión incorrecta. ¿Qué hice, Señor? Allá estaba bien, etcétera. Y me empecé a sentir muy inestable. Y recuerdo que en mis muchas oraciones y en ir constantemente a Dios, como que Dios me dijo, Dios me dice, todo lo que has aprendido en esa iglesia donde creciste, todo lo que te han enseñado, Amparo, todo lo que tú proclamas ser, es tiempo de ponerlo en práctica. Agárrate de mi mano y vas a estar bien. Sé la persona que tú quieres ver en otros. Es tiempo de desarrollar tu carácter. Eso fue lo que yo sentí que Dios me dijo. Entonces dejé de mirar lo que estaba pasando alrededor y dije, ok, es tiempo de poner en práctica lo que se me ha enseñado. ¿Dónde está tu fe, Amparo? ¿Dónde está tu confianza? ¿A quién estás siguiendo? ¿Y de quién se trata? ¿Se trata de ti o se trata de la gente? Cada uno de ustedes llegó aquí porque está buscando a Cristo. Yo no creo que tú llegaste solo para ver el equipo de alabanza. Yo no creo que tú haces el sacrificio cada domingo de levantar a tus hijos, bañarte, arreglarte, llegar. Unos hasta llegan. Tú lo haces porque estás buscando a Cristo. Y ha sido una jornada increíble. Y si algo puedo decir es que Dios es fiel. Todo lo que Dios necesita es que realmente creamos lo que dice su palabra. Que seamos cristianos maduros, que realmente creamos lo que predicamos, iglesia. Eso es lo que Cristo está buscando. Que le creamos, que levantemos la Biblia, que pongamos nuestros ojos en Cristo, no en las miles de voces que están allá afuera. Porque cada una de ellas te va a traer duda. Cada una de ellas te va a desanimar. Cada una de ellas, es más, son tantas voces y entre tantas voces hay buenas. Pero aún cuando estamos siguiendo las buenas, el que debemos estar escuchando no lo escuchamos por estar escuchando las buenas voces. Amén. Entonces vamos a ser gente que aprende a desarrollar su oído espiritual para distinguir la voz de Dios entre tantas voces gritando por nuestra atención. Entre tantas voces necesitamos saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren desarrollar el oído, el discernimiento en sus vidas? Escuchar la voz de Dios. Dios está interesado en caminar con gente que esté dispuesta a creerle, a creer en su palabra, a creerle, iglesia. Yo quiero creerle más a Dios. Yo quiero creerle como un niño, creerle. Y no nomás venir para yo sentirme bien, porque a veces obedecemos porque para calmar nuestra conciencia. No, pues yo fui a la iglesia el domingo. Yo ya fui, yo ya cumplí. Cierto, nos pasa. Pero nos perdemos de tanta bendición si no entramos, como dice el canto, en el río de Dios. Nos perdemos de tanto si no vamos donde nos quiere encontrar, en su presencia. En su presencia Él te cambia, Él te transforma, Él te da discernimiento y puedes caminar enfocado. Amén. Pongámonos de pie.
hacer una oración rápidamente. No sé, siento que hay personas aquí que han perdido el gozo de Dios. Y no voy a hacer un llamamiento al altar. Le dije a mi esposo, no voy a hacer llamamiento al altar. Pero me gusta orar por las personas, porque yo sé que Dios es bueno. Porque yo sé que Dios es maravilloso. Si hay alguien aquí que ha perdido su gozo, que vive como medio amargado o medio amargada, sabes que Dios tiene ríos de gozo para ti. Sabes que Dios tiene ríos de bendiciones para ti. Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Dios no se deleita en castigarnos. Él se deleita en bendecirnos, en llenarnos con su paz, en llenarnos con fe, en llenarnos con esperanza. Él quiere que tú seas un cristiano feliz. Sonría. Él quiere que tú seas un cristiano feliz, no un cristiano amargado. Un cristiano que disfruta venir a la iglesia, que disfruta servir, que ama al prójimo. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo bendigo, Señor, a esas personas que han perdido su gozo. Yo pido que tú las llenes con tu presencia. Que ellos, Padre mío, experimenten ese gozo que solo viene de ti. Llena a tu pueblo, Señor, de tu presencia. Espíritu Santo, desarrolla nuestro carácter de lunes a sábado y ayúdanos, Padre mío, a crecer, a crecer. No queremos quedarnos donde mismo. No queremos, Señor, ser cristianos pasivos. Queremos ser, Padre mío, agente, Padre mío, que se levanta, porque tu palabra dice que el reino de los cielos hace fuerza, mas los valientes lo arrebatan. Queremos ser gente valiente, gente, Padre mío, que se levanta, que te cree, que cree en tus promesas. Bendigo a cada persona, Padre, sus vidas. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Y todos decimos amén.